Bueno, muy bien, muchas gracias. Para iniciar, quisiera darle la palabra al doctor Eduard Yesid Gutiérrez, que hoy muy amablemente nos está acompañando, un gran conocedor de la región, ha viajado mucho por acá y bueno, hemos generado como unos lazos también de amistad y sobre todo de cooperación frente al tema de las pruebas saber. Entonces, doctor Edward, yo entiendo su agenda que siempre es un poco copada. Por eso me permito darle la palabra a usted para que pues, nos haga un saludo, unas recomendaciones iniciales en este proceso de capacitación frente a las pruebas Saber Pro. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Un excelente saludo acá desde el centro del país. Profe Andrea, muchas gracias por el doctor. Voy en maestría, entonces yo espero terminar ese doctorado en unos próximos años. Bueno, compañeros, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a la zona sur precisamente por permitirme comunicarme con ustedes. La idea es muy sencilla, estimados estudiantes. Al final, cuando ustedes terminan el 75% de los créditos culminados y aprobados. En el caso de la licenciatura en Tecnoeducación son 120 créditos. En el caso de la licenciatura en Pedagogía Infantil son 118 créditos. Están en la obligatoriedad, por decirlo de esa manera, de presentar unas pruebas de estado. Esas pruebas de estado se llaman pruebas Saber Pro, muy diferentes a las pruebas Saber TIT, que son las pruebas que presentan los estudiantes técnicos y tecnólogos. En ese orden de ideas, les acabo de colocar una noticia que es la que se hizo en el mes anterior, precisamente a los estudiantes que están próximos a graduarse, y una circular. ¿Qué se hace en este momento? La universidad lo que hace es prescribir los estudiantes que están dentro de ese 75% de créditos culminados y aprobados, y lo que hace la prescripción es incluirlos como estudiantes de la licenciatura en pedagogía, como estudiantes de la licenciatura en tecnoeducación en la Escuela de Ciencias de la Educación, y que queden como estudiantes. ¿Qué es la falencia que he visto en estos años? Que del afán se inscriben al IFES o se inscriben en la plataforma de Prisma de forma particular o de forma personal. El aplicativo les permite crear ese registro, pero ustedes automáticamente para el IFES son profesionales graduados. La prueba les permite crear todo el proceso, les permite inscribirse y por supuesto les permite presentar la prueba. Pero primero la prueba les va a costar más dinero, va a ser únicamente como profesional graduado, de tal manera que ustedes no son profesionales graduados, sino estudiantes, y no les va a servir para graduarse. Acá, estimados estudiantes y profe Alejandra, estamos hablando más que el costo de dinero que al final lo pierden, porque ustedes presentan una prueba que les sirve más a conocimiento propio que para lo que ustedes van a hacer en este momento, que es optar por un título. Les va a servir de experiencia, pero no les va a servir para obtener el título en cualquier universidad del país. O sea, no es únicamente para la universidad. Las 348 universidades del país se rigen de esa manera. Segundo punto. ¿O cómo se sabe si ustedes presentan o no presentan las pruebas? Porque registro y control nos entregan a nosotros una base de datos de los estudiantes que están próximos a graduarse, y sobre eso nosotros empezamos a trabajar. Algo que me decía la profe Alejandra es que la idea es, estas pruebas se deben hacer con 6 meses de anticipación, todo el proceso de prescribir. Es decir, que en el caso de los estudiantes que presentan la prueba para junio, julio, los procesos se están haciendo ahorita. Para los estudiantes que van a presentar la prueba en octubre, noviembre, se debe hacer entre mayo, junio. Entonces ahí les pediría que estuviéramos muy pendientes para la mitad de año para poder hacer el proceso. Otra cosa muy importante, estimados estudiantes, la clave de la evaluación de las pruebas Saber Pro es comprensión de lectura, lectura crítica. ¿Por qué razón? Porque resulta que la universidad únicamente hace el proceso de prescribir. De ahí para allá, toda la responsabilidad es del estudiante. Y ustedes se preguntarán por qué la responsabilidad del estudiante. Porque
los estudiantes hacen el proceso de inscribirse y en la inscripción hay una encuesta socioeconómica. En esa encuesta socioeconómica les van a preguntar datos personales, datos susceptibles a terceros y que están protegidos por la llave data. Entonces les van a preguntar un ejemplo. ¿Qué hace su papá? ¿Qué hace su mamá? ¿Dónde vive? Si tiene internet, si tiene computador, si tiene carro, si tiene acceso a internet, si pertenecen a una población vulnerable, si pertenecen a una comunidad indígena, si tienen discapacidades, en qué ciudad les queda fácil presentar la prueba. Y al final de esta encuesta socioeconómica, estimados estudiantes, es cuando ustedes pueden generar el recibo de pago. Entonces, el recibo de pago no lo pueden descargar de la universidad, no se lo envía a la universidad, no lo envía al IFES, sino que la única manera que ustedes generen los recibos de pago es haciendo el proceso de inscripción, que es la caracterización que les decía que les está pidiendo el IFES. Esto no es para políticas de recursos de la DIAN, etcétera, etcétera, sino es para un proceso que la universidad eh, hace con la prescripción, pero que el ICFES pide a la hora que ustedes se inscriban. Entonces, paso número 1, la universidad prescribe sobre cumplimiento de requisitos. 118 créditos hacia arriba, pedagogía infantil, 120 créditos en educación hacia arriba. Una vez haga la prescripción, el estudiante hace la inscripción, genera el pago se hace a las cuentas del IFES, no a las cuentas de la universidad dentro de los tiempos. Algo muy importante, estimados estudiantes, para los estudiantes que sé que en la región, y lo que decía la profe Alejandra, Nariño lo conozco, digamos que de buena manera, dado que estuve trabajando allá un par de años, para todos mis estudiantes que pertenecen a comunidades indígenas y que su segunda lengua es el español, esa parte la deben certificar. O sea, el IFES permite que el estudiante no presente la competencia de inglés porque para ellos y para ustedes, y me corrigen si me equivoco, la segunda lengua es el español, pero eso debe estar certificado. O sea, la misma comunidad indígena debe certificar que efectivamente su lengua materna no es el español, sino es la segunda. Eso para el caso de los estudiantes que no quieran presentar la prueba de inglés, pero en esto algo que les voy a pedir es que a la hora que ustedes presenten las pruebas, la socialicen, la trabajen, la manejen. ¿Por qué razón? Tengo estudiantes egresados del programa de educación que quieren presentar la prueba por segunda vez, pero resulta que ya son egresados. Y pues yo les preguntaba, pues, ¿por qué razón lo van a hacer en segunda vez? Y es que resulta que para la mayoría de los concursos que están presentando, el puntaje que sacaron no les ha servido. El puntaje va de 0 a 300. Significa que el umbral debe estar entre 120, 130, 140 promedio. Pero cada uno de las competencias genéricas maneja un tope de 0 a 300. Entonces ustedes van midiendo a medida que van trabajando. Eh, para el caso de la licenciatura maneja unas competencias específicas que son formar, evaluar y enseñar, que depende en el semestre en que se presente, se trabajan o no se trabajan. Para la vigencia del 2024 primer semestre, competencias específicas no hay, pero para el segundo sí las hay. Tendríamos que esperar para la vigencia del 2025 cómo se estaría manejando. Entonces, profe Alejandra, perdón, eso sería un resumen así a grosso modo. Su me dirá si les puedo colaborar en algo más. No, muchísimas gracias. La verdad es que contar con su presencia y con estas informaciones de primera mano y pues digamos entendiendo un poco la responsabilidad que usted tiene, que es toda la escuela, pues en este Así es. caso nosotros estamos muy agradecidos de contar con su presencia y ante alguna inquietud que surja de esta reunión, yo me estaría comunicando con usted vía correo electrónico precisamente para esclarecer o para despejar dudas frente a ello. Vale, Esta va a mucho. ser a usted. Muchas gracias por estar aquí. Tendríamos antes de salir tres Ujú. tips rápidos. El primero, si usted ya tiene más de 120 créditos cursados y aprobados en pedagogía infantil y en educación, muy seguramente ya los prescribí, porque la información me llega en registro y control. Entonces, ahí hay que mirar, si ya se pasó ese umbral, pues tendríamos que revisarlos para volverlos a prescribir. Segundo,
Los correos institucionales, por favor, habilítenlos, porque es el canal que tiene la universidad para comunicarse con ustedes. Tercero, cuando yo hago el preregistro en la base de datos del ICFES, cuando el estudiante me dice que ya está, o sea, que ya tiene un usuario creado, usualmente la información le llega al correo personal. La mayoría de las falencias que he tenido es que los estudiantes colocan el correo de donde están trabajando en ese momento y que a la hora de presentar la prueba Saber Pro ya no están en esa institución educativa o ese correo ya no existe o ese correo ya no pueden acceder. Ese cambio no lo puede hacer la universidad porque la base de datos es de Prisma. Deben comunicarse necesariamente con el IFES para que automáticamente les hagan la actualización. Y para finalizar, las pruebas son unos mecanismos de medición que tienen en todo el país. No hay exoneración de que no presente la prueba. Si un estudiante presentó la prueba Saber TIT para técnicos y tecnólogos, tiene que presentar la prueba Saber Pro para profesionales, que es muy diferente a las pruebas de Saber 11, que son las del colegio. Ahora, si alguno de ustedes está en otra institución de educación superior, prevalece quien primero lo prescriba. Es decir, para los estudiantes que en este momento están con las pruebas de Saber TIT, que están para escalar en la policía, prevalece primero ellos, porque es el que primero lo prescriba. ¿Por qué razón? Porque se toma como identificador el número de la cédula. Y si el estudiante está presentando las pruebas de ascenso en la Policía Nacional con pruebas Saber TIT y su cédula es 123 y yo me voy a Saber Pro y voy y digito 123, me dice usuario, ya tiene un registro previo y no me deja cambiar absolutamente nada. Que es lo mismo que sucede cuando ustedes se prescriben como individuales, me bloquean automáticamente el usuario. Entonces, en ese orden de ideas, nuevamente muchas gracias a todos. Una excelente tarde desde el centro del país. Estaré muy pendiente de ustedes para el siguiente semestre. Ojo, porfa, tengan el correo institucional activo. Mire, estamos en el mes de marzo. Tienen abril, mayo, junio promedio para que ese correo sea funcional. Profe, muchísimas gracias y una excelente tarde para todos. Muchas gracias, profe Eduard, muy amable por su asistencia y bueno, también súper atentos a sus recomendaciones, que de hecho las vamos a trabajar hoy. Que esté muy Vale, bien, muchas muchísimas gracias. gracias. Les dejé la circular y la noticia para que por favor la puedan revisar. Ahí está como el detrás de cámaras, bueno, 7 páginas de detrás de cámaras. ¿Vale? Vale, muchas gracias, muy amable. Igualmente, muchas Ya gracias. Una buena estamos en tarde. Hasta luego. comunicación. Que esté muy Vale, bien. muchas gracias. Hasta luego para todos. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con este proceso, que es esta precisa capacitación y un poco la información que nos ha dado el profesor Eduard Gutiérrez desde la ciudad de Bogotá, quien es el encargado de la escuela a nivel nacional, precisamente de hacer el tema de registro y preregistro de los estudiantes ante el ICFES. Y vamos a irlo tratando poco a poco porque este proceso es de vital importancia. Estimados estudiantes, las pruebas, a ver, no solamente son unas pruebas que van a evaluar a los estudiantes, sino también son unas pruebas de medición institucional. Y en ese sentido, si bien el resultado como tal no tiene implicaciones sobre su proceso de grado como tal en la universidad, sobre acceder a su título de licenciados, sí tiene implicaciones en otros escenarios, como por ejemplo en los escenarios de ámbito laboral como tal. Entonces, dentro de la universidad no solamente evalúan a los estudiantes, sino evalúan también la calidad educativa que se brinde desde la institución como tal. Y en ese sentido, pues reiterarles que hay que hacerlas con la absoluta rigurosidad, que hay que prepararse, que estamos haciendo precisamente, esta es la primera sesión de una serie de capacitaciones que vamos a hacer, pero que definitivamente es el trabajo individual de ustedes, es la responsabilidad, es la entrega precisamente a su preparación autónoma la que va a generar, digamos, que este proceso se realice de la mejor manera y los resultados sean óptimos. Hay algunos elementos que el doctor Edward ya los tocó y que yo quisiera como irlos presentando poco a poco para que los tengamos en cuenta.
Lo primero, entonces, decirles que estas pruebas no son, digamos, no las hace la universidad. Estas pruebas simplemente la universidad surge como un facilitador en el programa de registro de estas pruebas de los estudiantes que, digamos, de su universidad van a optar al título de licenciados. Las pruebas Saber Pro las presentan todos y cada uno de los profesionales en las diferentes áreas. Me voy a permitir compartir la pantalla, una presentación que he preparado para que la tengamos un poco en cuenta. Aquí está. Para que la tengamos en cuenta y pues definitivamente podamos hacer una apropiación un poco más detenida de este proceso. Entonces, como les digo, el examen como tal depende del ICFES. Es el ICFES el encargado de todo el proceso de desarrollo de esta prueba. Solamente la universidad sirve como facilitador o mediador de dicho proceso. Y en ese sentido también es importante tener en cuenta que los estudiantes no se pueden inscribir de manera individual. Y en esto quiero ser muy puntual y lo voy a estar repitiendo muchas veces, porque de ninguna manera un resultado individual o una inscripción individual va a generar que esa prueba sea el requisito para que usted pueda optar a su título de grado. Entonces, por favor, abstenerse de hacer este proceso de inscripción como tal hasta tanto la universidad no genere ese proceso de preregistro y se les notifique a ustedes para que ya hagan lo concerniente como estudiantes, ¿vale? ¿Qué nos van a evaluar en las pruebas Saber Pro? Hay diferentes pruebas, les decía yo. Hay unas pruebas para Saber Pro para diferentes áreas, por ejemplo, las áreas de la salud, por ejemplo, las áreas de ingeniería, por ejemplo, las áreas de las artes como tal, y cada una de esas pruebas tiene unas particularidades. En el caso de la licenciatura en etnoeducación y la licenciatura en pedagogía infantil, que es la que nos compete en el proyecto Regalías Nariño, vamos a tener unas pruebas con competencias genéricas, es decir, no tenemos módulos específicos como tal para aplicar. ¿Cuáles son las competencias genéricas o de qué manera está conformada esa prueba? Va a estar conformado por 5 módulos. El primero, el de lectura crítica, que lo vamos a abordar hoy de manera general, pero indicando algunos elementos importantes que ustedes tengan en cuenta para su preparación. El segundo, el de racionamiento cuantitativo, que es precisamente esa lógica matemática. No quiere decir que ustedes sean buenos en, digamos, en el tema de hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones rápido, sino que tengan la destreza matemática como tal. Un tercero que es las competencias ciudadanas, que se las mira mucho y que también ustedes están en un proceso de, en los diferentes cursos, abordarlas, conocerlas, porque en las instituciones educativas también los planes de aula que se desarrollan van de la mano con el desarrollo de competencias ciudadanas y la competencia escrita e inglés. Ya vamos a hablar también de la competencia escrita hoy y también de la parte de inglés que ya nos lo decía el profesor Edward, algunas como anotaciones sobre ello. Entonces, importante decirles que no se deben de inscribir individual, sino que tienen que esperar hasta el segundo periodo académico nuestro, es decir, hasta el segundo semestre del año, para los meses de junio, ya se empieza a hacer todo el proceso, pero para esa época ya tienen que tener todos y cada uno de ustedes habilitados el correo institucional. ¿Cuál es el correo institucional? Este que dice, por ejemplo, alejandra.burbano@unadvirtual.edu.co. Ya los tutores, líderes de nodo van a estar haciendo un proceso como de capacitación con aquellos estudiantes que aún no lo tienen y que están en proceso de crearlo. Pero para ello es importante que nosotros sepamos ingresar a la plataforma, que hagamos unos primeros acercamientos a la plataforma, al campus virtual de la UNAD, precisamente para ir consiguiendo, digamos, un poco mayor de destreza
para crear el correo institucional. Entonces, una primera tarea que tenemos en este periodo académico es la formación y, por supuesto, la creación del correo institucional para quienes no lo tengan. Hay nodos donde ya se ha creado el correo, ya los estudiantes manejan muy bien el campus, pero hay otros que quizás todavía tengan esa falencia. Eh, ah, tómelo, pero pues lo lavo. Gracias. ¿Vale? Entonces lo vamos a tener en cuenta, eso es muy importante. Hay dos procesos en el tema de la inscripción a las pruebas Saber Pro. Un primero que es el preregistro de estudiantes, este está a cargo de la universidad como tal, y un segundo que ya es el registro, este ya va a estar a cargo de los estudiantes que van a presentar el examen. Entonces, ¿el preregistro en qué consiste? Es la universidad la que genera estos preregistros al enviar un listado de estudiantes que cumplen ya con los 118 o 120 créditos respectivamente, 118 créditos en la licenciatura en Pedagogía Infantil y 120 créditos en la licenciatura en Etnoeducación. ¿Qué quiero decir con ello también? Que muchos de nuestros estudiantes, o por entrar en el segundo periodo académico después de iniciar como tal la licenciatura, o porque han perdido cursos, no cuentan con la aprobación de la totalidad de estos créditos. Por eso mismo y en virtud de ello, nosotros vamos a aplicar en el segundo semestre de este año, dando espacio a que estos estudiantes puedan hacer la matrícula y la aprobación de estos créditos y puedan presentar la prueba, digamos, de manera mayoritaria con el resto de compañeros. Hay una cosa importante aquí y es que si bien la prueba debe de tener aprobado el 75% de los créditos académicos, recuerden ustedes que quienes perdieron o quienes no entraron en un segundo periodo académico eh, deben de matricular estos créditos y ya es responsabilidad suya personal frente al registro de estos créditos. Quizás los tutores vayamos a informar sobre las fechas en las cuales estén abiertos los calendarios académicos, que de hecho ya hay uno abierto en el cual ustedes pueden hacer la inscripción, pero será responsabilidad de ustedes hacer la matrícula de cada uno de estos cursos. ¿Listo? Lo segundo, y no para dejarlo de lado, hay una prueba en este tipo de prueba Saber Pro, valga la redundancia, que es la de comunicación escrita. En este módulo o en esta prueba también va a tener una pregunta abierta. ¿Qué quiero decir con ello? Que vamos a leer, quizás ahora más adelante lo vamos a mirar, les van a dar un texto para leer y les van a formular una pregunta. Esta pregunta es abierta, es decir, que ustedes con buena letra, haciendo uso de ortografía, de normas, de normas gramaticales básicas, ustedes tienen que responderla, es decir, que tienen que de manera sintética responder escribiendo esa prueba. No toda la prueba con ello, para sintetizar un poco, es de selección múltiple. Hay una prueba muy importante que es la de comunicación escrita en la cual deben de responder una pregunta abierta. ¿Vale? Hasta allí yo espero que estén bien. Si tienen alguna inquietud, me la escriben por favor en el chat y lo vamos a ir resolviendo. Bueno, muy bien. Este es como un esquema de alguna manera donde está resumido todo el tema de las pruebas Saber Pro. Estas pruebas, que como les digo nuevamente, no son creación de la universidad, sino son un examen tipo ICFES que el Estado colombiano determina aplicarse a todos los estudiantes de pregrado que vayan a acceder a un título profesional en todas las disciplinas, pues es una prueba que es requisito para optar a su título de grado. Es decir, que si usted no la presenta en este momento, ya, digamos, entra en otro proceso, pero siempre tiene que estar apegado a las normativas, a las noticias, a las informaciones de la universidad para que la presente como estudiante. No se la puede presentar de manera individual. Tenemos muchos casos en la universidad de estudiantes que quizás la presentaron en un registro individual y ese registro no les permite o no cumple el requisito para que esta prueba o certificar esta prueba como requisito de grado. Entonces, eso
nuevamente ténganlo muy en cuenta. Generalmente la prueba que nosotros vamos a presentar tiene una duración de 4 horas 20 minutos. ¿Qué quiero decir con ello? Que aproximadamente ustedes van a estar respondiendo 30 preguntas por cada uno de los módulos en competencias genéricas, en lectura crítica, en razonamiento cuantitativo, en competencias ciudadanas, 30 preguntas, 55 preguntas en inglés y una pregunta en la comunicación escrita. Un total, acá lo tenemos, a ver, perdón, para un total de 153 preguntas que se van a desarrollar en 4 horas 40 minutos, es decir, en toda una jornada de la mañana. Con esto, importante resaltar que en esas 4 horas 40 minutos ustedes van a tener aproximadamente por pregunta menos de 2 minutos, 1.7 minutos. Eso es un tiempo inferior a 2 minutos, lo cual implica que deben de tener de alguna manera destreza en la lectura, sobre todo eso, en la lectura comprensiva, porque hay muchos errores cuando regresamos, ¿no?, a las lecturas, cuando volvemos a hacer una revisión donde se nos va generalmente el tiempo y es allí cuando no logramos hacer un buen examen o quizás no logramos hacer la comprensión adecuada de las preguntas que se nos presentan allí. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El ICFES como tal también contempla unos ciertos tipos de discapacidad o unos ciertos tipos de discapacidad que permiten que usted tenga quizás alguna novedad o alguna modificación en su prueba general. Algunos de los tipos de discapacidad que contempla el ICFES previamente certificados médicamente, es decir, que estos cuenten con un certificado médico, con una historia laboral, de salud, perdón, en la cual se identifique que usted está haciendo un tratamiento médico frente a ello y en los cuales también médicamente se reporte quizás una afectación o un daño como tal a alguno de estos casos como tal tipificados de discapacidad. El primero de ellos es un espectro autista, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad física, es decir, en el tema de movilidad. Quizás en el trastorno de la habla o de la voz hay discapacidades múltiples, discapacidades cognitivas, todas estas tienen que contar, le repito nuevamente, con un registro médico que avale, que certifique dicha discapacidad y con un reporte de seguimiento de que usted ha estado o está en un tratamiento médico como tal. Esto es importante tenerlo en cuenta. En el caso de que se presente dicha discapacidad, pues tiene que hacer el proceso como tal, notificarlo para que la universidad pues avance en el proceso como tal. Nosotros, desde el proyecto Regalías Nariño, vamos a presentar las pruebas Saber Pro en el segundo semestre del 2003. ¿Eso qué implica? Que a partir del mes de abril y hasta el 31 de mayo, serán las instituciones educativas las que generen ese preregistro, esa primera etapa que les estaba contando yo. Hasta este momento, nosotros como estudiantes no tienen ustedes que hacer nada. Será la universidad la encargada de hacer estos preregistros. Una vez ya haya un registro por parte de la universidad y la universidad ya les notifique a cada uno de ustedes que es apto mediante un correo electrónico para presentar la prueba, ya la citación, ya hay un registro que ustedes deben de hacer entre el 20 de junio y el 23 de junio. Es decir, que vamos a tener aproximadamente 3 días nada más para notificarnos por correo electrónico, digamos, sobre este registro, llenar una encuesta, que era un poco lo que nos decía el doctor Edward, llenar una encuesta y generar un recibo de pago.
Recuerden que el valor de pago de esta prueba son 116.000 pesos, que no se consignan a ninguna cuenta de la universidad, sino que este pago se lo hace directamente a las cuentas del ICFES. Hay varios bancos, se lo puede hacer de manera virtual el pago, pero importante decirles que cada estudiante debe generar o debe realizar dicho pago, ¿vale? Son 116.000 pesos, les vuelvo a repetir. Una vez, una vez se haga el pago de este recibo, hay que guardar el soporte y esa es una recomendación muy personal. Siempre guarden ese recibo de pago, tómenle fotos, de tal manera que ustedes puedan identificar pues que se realizó el pago. El sistema es inmediato. Una vez se registra el pago a nombre de una determinada identificación, se habilita la citación. Sin embargo, puede que hayan errores y puede que nosotros, por no ser precavidos y tener el recibo, pues pasemos algunas dificultades. La citación como tal a la prueba va a estar a partir del 27 de octubre y la aplicación del examen ya sería el 12 de noviembre. La modalidad que nosotros hemos seleccionado para los estudiantes es una modalidad de examen físico. ¿Vale? No hay modalidad electrónica, solamente físico para el caso del proyecto Regalías Nariño. ¿Cuándo es una modalidad electrónica? Cuando los estudiantes están en el exterior. Tenemos el caso de algunos estudiantes que les ha tocado estar viajando por cuestiones laborales al país vecino de Ecuador. Sin embargo, dado que las características del proyecto Regalías Nariño contemplan que los estudiantes deben residir, deben vivir o su sitio como tal de vivienda debe estar localizado en uno de los 8 puntos nodales o dentro del departamento de Nariño, no se contempla la modalidad electrónica de presentación de la prueba Saber Pro, ¿vale? Entonces, eso como tenerlo allí muy en cuenta. Aquí hay unos datos muy importantes también, que son los sitios donde el ICFES ha habilitado dicho pago. Son 116.000 pesos donde los pueden pagar en Davivienda, por Daviplata, que en muchas de nuestras regiones se facilita mucho, en el Banco de Bogotá o en corresponsales bancarios de Davivienda. Eso es importante como tenerlo desde ahora claro, aunque en el momento ya pues lo vamos a volver a reiterar, ¿vale? Toda esta información es muy importante que ustedes la tengan en cuenta y que desde ya la manejen para que no tengan dificultades como tal. Ahora bien, no sé si ustedes tengan alguna duda que se presente por ahí por el chat, alguna inquietud. Ya. Ya, aquí leo a Astrid y dice, las personas que ya han realizado las pruebas Saber Pro pueden volver a presentarla. Sí, Astrid, necesariamente hay que volverla a presentar. ¿Por qué? Porque en este caso tú vas a optar, en el caso tuyo será de la licenciatura en etnoeducación o de la licenciatura en pedagogía infantil, y esta prueba surge como requisito para ese título de grado. Si en algún otro momento la presentaste quizás para optar a otro título o por una También, cuestión más bien de curiosidad, debes de volverla a presentar porque en este caso vas a ir como estudiante de la universidad que vas a optar a ese título puntual. Por favor, eviten, no lo hagan, inscribirse de manera individual. Algunos estudiantes me decían, profe, yo la voy a presentar como para mirar, digamos, cómo estoy, como para evaluarme de manera personal. Lo puede hacer, pero yo le recomendaría que no. Yo le recomendaría que no, que más bien se prepare muy bien en este periodo que tenemos nosotros, de este periodo académico y parte de los meses del siguiente, y que ya la presente directamente para optar a su título de grado. Dicen que no tienen algunos el consolidado de notas. Bueno, generalmente este consolidado de notas en el séptimo periodo académico ya cada uno de los líderes de nodo les suministró a ustedes su consolidado igualmente. Cuando ustedes acceden al campus virtual, en la parte de registro y control, ustedes individualmente pueden acceder a ello. Por eso es tan importante que logremos tener el correo institucional, acceder al campus virtual precisamente para tener toda esta información.
No, no, sin embargo, quiero decir que ya no se lo pueda generar. Preguntando a los líderes de nodo, a los tutores quizás, si alguien ha tenido dificultad con ello, comuníquese con su líder de nodo, con sus tutores que lo acompañan en los encuentros tutoriales para que ellos les brinden también a quien no lo sepa las facilidades de acceder a este registro académico informativo, ¿vale? Entonces, esto es de manera informativa, no mal. Las pruebas son presenciales, ya les estoy diciendo yo. Eh, ya les conté pues que vale 116.000 pesos, un poco leyendo aquí a los compañeros. Mm, no, en el caso de estudiantes de Tumaco no tienen que trasladarse a Pasto, realmente hasta donde tengo entendido no, se habilitan en cada una de las secretarías certificadas, en este caso Pasto y Piales Tumaco. Se habilitan sitios donde ustedes pueden presentar las pruebas Saber Pro. Sin embargo, esta información ya la tendremos pues de manera más clara en el segundo semestre de este año, puesto que no somos encargadas de la organización de dicha logística para la presentación, sino es el ICFES directamente los que realizan la logística de las pruebas Saber Pro, ¿vale? En Bancolombia no, inicialmente no, las pruebas ya les conté yo los bancos en los cuales se las puede habilitar, que son Davivienda, por PCE, Daviplata, en fin. Eh, bueno, ya les decía yo que tenemos que esperar la notificación del ICFES precisamente en los lugares que se habilitan para presentar dicha prueba. Por favor, silenciamos micrófonos y solamente nos vamos a estar comunicando por medio del chat, ¿vale? Eh, sí, miren que la obtención, estoy leyendo a Oscar Moreno, la obtención de un buen puntaje en estas pruebas beneficia conseguir un trabajo. Hay algunos trabajos, no de la Secretaría de Educación, pero sí algunos trabajos que exigen dicha prueba ya por políticas internas a la institución, exigen los resultados de dicha prueba. Recuerden que se evalúa de 1 a 300 puntos y en algunos trabajos sí les solicitan la presentación de esta prueba y pues supongo yo que tengan pues quizás una mayor valoración en el acceder a ese trabajo como tal. Para la universidad, por lo pronto, es muy importante que ustedes la presenten y que tengan, si bien un puntaje moderado, puesto que a partir de este año, de alguna manera, los estudiantes no se ha tenido en cuenta como tal el puntaje. No quiero decir que pruebas que saquen 10, 15 puntos no se tenga repercusión. No, se intenta que los estudiantes tengan unos promedios regulares o en relación a los promedios nacionales, porque también se evalúa a partir de dichos resultados a la universidad como tal, ¿vale? Ya nos tocaría como ir avanzando en ello. Sin embargo, hay que hacerlas de manera consciente. Se evalúa a los docentes que imparten las licenciaturas, a la universidad y a los estudiantes. Entonces hay que hacerla con todo el rigor, con toda la disciplina, con toda la seriedad del caso y realizarla también de manera consciente. Los de Olaya, los de Tumaco, Barbacoas, me quedaría esa duda de si me tocaría averiguar ya en el segundo periodo académico si ustedes tienen que desplazarse a Pasto o la pueden presentar en Tumaco o bueno, en las diferentes regiones. No tendría esa información como tal. Recuerden ustedes que esa es una información que la emite el ICFES como tal, quien organiza toda la logística de la presentación de la prueba, más no nosotros desde la UNAD, ¿vale? Yo en este caso hago las veces de facilitadora de la información, más todo el proceso lo realiza el ICFES. Y en esto quiero ser muy clara porque muchas veces los estudiantes nos dicen, profe, vea, no alcanzo a pagar, amplíeme el tiempo, no alcancé hoy a hacer el registro. No depende de nosotros, no depende de nosotros. Generalmente se dan unas claves temporales que duran 24 horas y en ese lapso usted tiene que hacer su registro.
Hay que, si no tiene señal, si no tiene internet en sus regiones, hay que, ya les digo yo, y precisamente la importancia de esta capacitación a tiempo, es para que en esas fechas usted prevea todas las herramientas necesarias, sea para que salga de su región donde pueda acceder a internet, a señal de telefonía celular, qué sé yo, o todo lo que necesite para hacer el registro, ¿vale? Bueno, muchas gracias a los que participaron. Yo creo que por eso no hay que dejar el registro para lo último, hay que hacerlo de manera oportuna, porque nuestra región, nuestra geografía como tal nariñense, implica todo eso, que por la lluvia, el tema también del conflicto, pues nos vemos hay veces en afanes de pagar a última hora. En tanto se habilite el pago, hay que hacerlo de manera oportuna. Sírvase usted de amigos, de conocidos que quizás estén en Pasto o en Tumaco o en los sitios donde hayan estos puntos de pago para que le puedan ayudar, ¿vale? Eso es importante hacerlo. Si usted no alcanza, no depende, vuelvo a decirlo, de la universidad ni extenderle el pago, ni que se inscribió mal, cambiar eso, no, todo corresponde al ICFES. Y por lo tanto, todos los reclamos, sugerencias, irregularidades que se presenten va a ser desde su correo institucional directamente con el asesor o con la persona encargada del ICFES con quien usted se comunique para que le solucione dicha novedad. En este caso, desde el proyecto Regalías Nariño y desde la universidad, lo que estamos haciendo es brindando la información clara y oportuna para que no tengamos que hacer eso. Mayerly Velasco, usted todavía no tiene que registrarse, vuelvo a decirles, es primero, el primer paso para el registro lo hace la universidad, se llama preregistro. Una vez la universidad ya les diga, usted es avalado para presentar las pruebas Saber Pro, es cuando usted hace el registro. Antes no tienen que hacerlo, sino hasta que la universidad les notifique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente lo digo porque miro aquí preguntas en el chat sobre lo mismo. Y es que usted las va a presentar solamente cuando la universidad le diga, no antes, no hay que hacer el registro individual, porque ese registro no le sirve para optar a su título de grado. Esta conferencia va a quedar grabada, yo se las voy a enviar, pero entonces sigamos avanzando para que ustedes, digamos, terminar la capacitación y por supuesto yo se las envío. La voy a intentar, estimados estudiantes, subir a YouTube para que también la tengan y la puedan estar viendo en otros escenarios. Vamos a tener 3 capacitaciones, esta es la primera, 2 más, pero siempre vamos a estar hablando de ello, ¿vale? En este caso, desde el proyecto Regalías Nariño, yo soy la encargada de hacer estas capacitaciones, pero vamos a tener el acompañamiento de tutores también que son un poco más expertos en dichas temáticas que nos van a colaborar con ello. En el caso de la siguiente capacitación va a estar una compañera que ustedes algunos conocen muy bien, que es la profesora Cristina Goyes, quien conoce y tiene un amplio experticia y desarrollo en el tema de las pruebas Saber Pro, también nos va a estar acompañando, pero por supuesto yo les voy a estar enviando la invitación desde los liderazgos de los nodos, también se les va a estar enviando previamente la invitación a la capacitación, así que tranquilos, vamos haciendo esto poco a poco, estamos a tiempo para hacer todos estos procesos, para desatrasarnos. No hay que entrar en caos, pero sí hay que tener las precauciones desde ya. La primera recomendación entonces es abrir el correo institucional, inténtelo hacer. Si ya no lo puede hacer, los que no lo hayan hecho, entonces hay unos tutoriales, hay una serie de insumos que se han generado. Pregunte a sus líderes de nodo, a sus tutores, para que puedan hacer este proceso, ¿vale? Yo les voy a enviar la grabación. Ya voy a cerrar aquí el chat para yo poder continuar. Yo les voy a enviar la grabación a todos ustedes y también la vamos a intentar subir a YouTube para que la tengan y puedan acceder de manera más fácil. Bueno, les había dicho yo que hay
digamos que hay unas pruebas como muy importantes y una de ellas es de el módulo de lectura crítica. ¿Qué es la lectura crítica como tal? La lectura crítica es la capacidad de analizar, de leer y analizar un texto y poder hacer unas reflexiones como tal. Esta capacidad de la lectura crítica no es tan sencilla como la pensamos. No se trata de criticar, más bien se trata de proponer. Leer críticamente es generar una propuesta que sea pertinente y en ese escenario pues la pertinencia, esa palabra hay como resaltarla, frente a un texto. Entonces, para yo poder hacer una lectura crítica, tengo que pasar por tres fases. Esto nos lo suelen enseñar en los colegios o también, quiero especificarlo aquí, que en muchas instituciones los maestros quizás pasan de largo estos niveles de comprensión frente al tema de la lectura crítica, pasan de largo y yo hoy quiero explicárselos para que ustedes, como docentes en formación, los tengan en cuenta para que los enseñen a sus estudiantes, pero también para que ustedes sepan cómo nos van a evaluar en esta prueba y que tiene tres niveles básicos. El primer nivel, que es el nivel literal, es aquel nivel donde nosotros miramos un texto, y hablo, un texto puede ser continuo o discontinuo, a ver, creo que aquí lo vamos a más adelante a abordar mejor, y hacemos una aprehensión de lo que vemos, es decir, qué color son las letras que identifican el título de la diapositiva, azul. ¿Cuántos iconos hay frente al desarrollo del módulo? Entonces, uno, dos, tres. Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. Esa es una lectura literal, es decir, es exactamente lo que miramos, ¿vale? Sin profundizar en ello. Ese es el primer nivel y básico de toda lectura, de toda lectura de todo texto, continuo, discontinuo, gráfico, de la sociedad como tal, de todo aquello de lo cual queremos hacer una lectura, queremos hacer una aprehensión como tal, sacar una información. Hay un segundo nivel que es un nivel inferencial. ¿Y a qué se refiere el nivel inferencial? Es cuando nosotros vamos más allá de lo que meramente está escrito o de lo que a simple vista nos presentan. Entonces, inferencial ya va a ser un proceso de comparación o un proceso de profundización frente al texto que nos presenta. Ya lo vamos a abordar más adelante. Y un tercer nivel que se llama crítico, es cuando nosotros ya vamos a la propuesta, a más bien evaluar, se trata de dos escenarios. Primero, evaluar el contenido y segundo, proponer. Entonces, no es tan sencillo hacer una lectura crítica cuando nosotros no logramos hacer un proceso literal, inferencial, no podemos hacer un proceso crítico de un texto, de cualquier texto. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, bueno, hasta allí yo creo que van quedando claras las cosas. El módulo de lectura crítica, en el caso de las pruebas Saber y también de las pruebas de ICFES, Saber Pro en este caso, pero las pruebas de Saber 11 también, a todos los estudiantes del país se les evalúa estos tres niveles, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. En el caso de las pruebas Saber Pro, nos plantean estas tres competencias. La primera competencia, que es muy del nivel literal, miren cómo es la primera competencia, es donde identifica y entiende los contenidos locales que conforman el texto. Identificar y entender los contenidos de un texto. Muy simple, muy básico. El segundo nivel, que sería el inferencial, ya en las pruebas Saber Pro nos propone la siguiente competencia. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Es decir, es identificar si el texto está organizado de manera lógica, si le hace falta algo, cuál es la posición quizás política o la posición detrás del texto que está emitiendo el autor. En fin, hay una serie de preguntas que quizás
Yo ya les enviaré, bueno, y ahorita les explicaré algún material que ustedes tienen a mano para que profundicen sobre ello. Y un tercer nivel ya es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Y cuando yo digo un texto es también, y este es un ejercicio que quizás le recomiendo de manera personal, es cuando escuchamos las noticias. Escuchamos una noticia y hay veces nos quedamos en el primer nivel, el nivel crítico, el nivel literal. Y no avanzamos en los siguientes niveles. Entonces, escuchando una noticia, la noticia que sea, tenemos que saber qué es lo que dice la noticia, por ejemplo, que está bloqueada la vía entre Junín y Barbacoas. Se me ocurre. Esa es la noticia. Cuando yo voy a hacer un nivel inferencial, digo, bueno, ¿qué hay detrás de ese bloqueo de la vía? ¿Quiénes están detrás? Entonces ya profundizo un poco más. No están las comunidades campesinas, está el sector educativo, hay unas críticas, hay unas exigencias, ya profundizo un poco más sobre la simple noticia. Pero cuando yo voy quizás al nivel crítico de esa noticia de que está bloqueado el sector entre Junín y Barbacoas, ya propongo, ya evalúo, ¿será pertinente esa bloqueada? ¿Qué afectaciones tiene? ¿Qué propuesta tengo yo frente a esas exigencias que hace una comunidad? Por eso les estoy comentando esto de manera muy general, así en todos los textos, tanto gráficos como textos continuos que se nos presenten. ¿Listo? Estos tres niveles son básicos en desarrollar un conocimiento o una aprehensión crítica sobre alguna situación, que es muy importante para hacer una crítica frente a cualquier información. Primero que todo, tener un conocimiento histórico. Los que no sabemos historia, la historia por lo menos del país, va a ser muy difícil tener una posición o generar una posición crítica. La crítica se genera precisamente cuando hay un conocimiento histórico y filosófico frente a lo que se nos está planteando. Si yo no conozco de filosofía y no conozco de historia, pues mi nivel de criticidad va a ser bastante inferior. Entonces, miren que no es simplemente, aquí no se trata de criticar por criticar, aquí se trata de criticar teniendo referentes históricos y referentes teóricos, que para este caso es muy útil la filosofía, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Desde la educación como tal colombiana, no siempre los sistemas educativos han respondido o han dado respuesta a desarrollar esta competencia de criticidad en los estudiantes. Hay muchas falencias y desde ya yo se los planteo siendo maestra también y estando dentro del sistema educativo, hay muchas falencias desde la educación primaria, secundaria, en desarrollar estas competencias que son básicas. Cuando yo puedo leer un texto, puede ser que sea un texto cuantitativo, es decir, barras con números, lo que se llamaría un texto discontinuo, pero yo tengo unos conceptos previos, unos conceptos trabajados que me permiten hacer un análisis crítico o hacer una lectura crítica de dicho texto. Si no tenemos estas bases, no quiero decir que no lo podamos hacer, quiero decir que estamos a tiempo de empezar a estudiarlas para poder desarrollar precisamente esta competencia y que por supuesto los resultados de estas pruebas a ver pues sean muy buenos, sean óptimos. ¿Listo? La primera entonces competencia que nos va a evaluar las pruebas saber, que está enfocada en el nivel literal, simplemente nos va a dar respuestas al qué, al dónde, al cuándo, al con quién, al de qué manera y al con quién. Es decir, va a ser simplemente lo que me presenta el texto y lo que yo pueda decir frente al texto. ¿Cuál es una de las principales falencias que tenemos los estudiantes? Es que leemos la pregunta muy rápido sin entenderla y por lo tanto respondemos o con ejemplos o respondemos una parte de la pregunta, no toda la pregunta. Dense cuenta, perdón, en las guías de actividades. Cuando se les presenta una guía, como que vamos muy rápido
aparentemente nos preguntan la guía, pero no profundizamos o no entendemos las preguntas como en conjunto para dar la respuesta. Entonces, una primera recomendación, entre tantas que les he dado, es que hay que leer detenidamente. No quiero decir que hay que ser lentos en la lectura, no, hay que leer con toda la posibilidad de concentrarse. Los que tenemos poca práctica en la lectura, leemos un párrafo y ya nos da sueño, ya nos pican los ojos, ya nos estamos sintiendo un poco aburridos. Pues las lecturas que se nos van a presentar en esta prueba son lecturas de 2, 3 párrafos que van a implicar que nosotros estemos muy conectados, que estemos muy atentos a la lectura como tal. Si nosotros leemos y después vamos a la pregunta y volvemos a la lectura que nos plantean, vamos a gastar mucho tiempo. Y recuerden que van a ser menos de 2 minutos por pregunta. Entonces, quizás ese juego no podamos hacerlo mucho. Estimados estudiantes del proyecto Regalías, este es el momento de empezar a leer, de empezar a adecuar tanto nuestro cerebro como también nuestra vista frente al tema de una lectura concentrada. Cuando presentamos estas pruebas, que son las mismas del ICFES, que ustedes las presentaron cuando se graduaron y obtuvieron su título de bachiller, se dieron cuenta que distractores hay muchos, el que la silla la mueve, tenemos hambre, tenemos frío, tenemos mucho calor, nos trasnochamos, no nos alimentamos adecuadamente. Entonces, todo esto que ya es un saber previo, unos preconceptos, pues hay que tenerlos en cuenta para presentar estas pruebas Saber Pro, ¿vale? Bueno, en esta competencia que está muy en el nivel literal, es decir, en un nivel muy sencillo, muy fácil, de comprensión básica, de reconocimiento, digamos, eh, inicial, ¿qué es lo que nos van a solicitar? Entender el significado de los elementos locales que constituyen el texto. Yo se lo resumo esto en otras palabras. Entender el significado de las palabras. Ustedes saben que las palabras tienen dos tipos de significados, unos semánticos y otros sintácticos. Semánticos cuando hablamos del significado en el contexto y sintácticos cuando hablamos ya de la gramología o de la gramática como tal de la palabra. Hay palabras que se escriben igual, pero significan diferente dependiendo del contexto, ¿vale? Entonces, esos significados semánticos y sintácticos, todos los licenciados de cualquiera de los programas que se oferten en el país tienen que tenerlos claros. Es decir, que tenemos que tener un vocabulario, un uso de palabras básicas que conozcamos el significado. Este es el momento nuevamente de hacer uso del diccionario, de ponernos a leer. Desafortunadamente, algunas de las tecnologías y las aplicaciones que se hacen uso hoy en día y que tienen amplia difusión, como el TikTok, como YouTube, no permiten que las personas se acerquen a los textos y lean. Cada vez leemos menos y por lo tanto cada vez somos más pobres de vocabulario. Y aquí es importante saber que uno digamos, de los niveles más básicos que nos vamos a enfrentar es el uso de un buen vocabulario para entender los textos. Si en ese texto hay una serie de palabras que yo no comprendo, pues ya voy a iniciar un poco mal, ¿vale? La segunda, digamos, evidencia que nos va a permitir responder bien a este nivel literal es identificar los eventos narrados de manera explícita de un texto, es decir, literario, descriptivo, caricatura, cómic, es decir, entender qué tipo de texto estoy leyendo. Estoy leyendo una narración, estoy leyendo un poema, estoy leyendo una noticia, estoy leyendo un cómic, estoy leyendo un texto descriptivo, estoy leyendo un texto narrativo, estoy haciendo aprehensión de un texto discontinuo y quiénes están involucrados. Estas son simples clases, simples competencias, digamos, de la lengua española,
pero de la lengua española y de la comprensión de lectura básica que nosotros hemos desarrollado, que yo creo que algunos sí las hemos desarrollado y a otros, aunque nos falte, todavía estamos un poco a tiempo, ¿vale? No dar las cosas por sentado. Es decir, si yo voy a leer el texto, lo leo todo, no me salto. Cuando usted se salta, se pierde elementos importantes que pueden estar, digamos, dándole respuesta a esas preguntas que se les planteen allí. Hay un simulacro de pruebas, sí, dándole respuesta a Patricia Benavides, que nos dice, ¿hay un simulacro? Sí, hay un simulacro. Al final ya les voy a contar las herramientas que tenemos para que ustedes hagan uso de ellas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Este es el nivel como literal, como las preguntas más básicas que nos van a hacer. Vamos a ir a un segundo nivel que es ya de comprensión, que le llamamos inferencial. Aquí es donde se articulan todas las partes de los textos. Entonces, lo primero es comprender las estructuras formales de un texto y la función de sus partes. No todos los textos vienen organizados inicio, nudo, desenlace. Ese como que, digamos, es una organización un poco gramatical de la literatura, pero no todos los textos, ni literarios, ni textos científicos, vienen organizados de esa manera. Entonces, hay veces nos presentan una serie de párrafos y nos dicen organícenlos, y entonces tenemos que tener la destreza para identificar dónde está o qué caracteriza a un inicio, qué caracteriza un nudo y qué caracteriza una conclusión o un desenlace. La estructura de los textos depende también de la intención de los textos y de la naturaleza de los mismos. Entonces, así como en las películas, nosotros hay veces miramos que los tiempos varían, ¿no? Que creemos que los tiempos son lineales, no. Los tiempos muchas veces en las películas, igualmente en la literatura, en las obras de teatro, son tiempos circulares, que igualmente toda la cosmovisión indígena nos plantea que los tiempos son circulares más no lineales como en algún momento nos los enseñaron, pues eso se ve reflejado también en los textos. Entonces, quizás nos planteen un texto, nosotros les tengamos que dar una estructura y tenemos que saber en qué sección o qué parte o cuál es la lógica para dicha organización. Otro elemento importante que nos van a evaluar es identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. Entonces, nosotros sabemos que hay diferentes voces, y esto que Mijael Bakhtin diría, cuando la confluencia de diferentes voces en un texto son las que enriquecen, son los diferentes autores, son las diferentes intenciones, son las diferentes visiones también que se tengan de un mismo tema. No necesariamente en un texto solamente lo escribe, digamos, el narrador o el autor. Ese autor muchas veces inicial, hay veces cita a otras personas, o trae a colación situaciones, entonces allí miramos que confluyen diferentes voces. Tener la destreza para identificar esas intenciones, esas diferencias de voces, pues va a ser importante también. Hay narradores, hay personajes y hay diferentes entes allí como importantes que intervienen en los diferentes textos y no solamente en los literarios, también estoy hablando en los textos científicos, en las noticias y en diferentes textos discontinuos. Comprender la relación que existe entre las partes y el enunciado del texto. Generalmente siempre nos van a indagar sobre la pertinencia de los títulos de los textos con el contenido del mismo. Entonces, qué tanto los títulos se adecúan al contenido o qué tanto los títulos nos enfocan en la intención del texto o ponen en duda la intención o son títulos que quizás vayan en otra línea del texto, que sean pertinentes, que no sean pertinentes, es decir, la relación que existe entre cómo se denomina un texto y el desarrollo como tal de dicho texto también tiene mucha relación y también requiere de un proceso inferencial de nosotros hacer.
Identificar las características de las ideas, ¿no? Información de las ideas afirmativas que están presentes en el texto, pero también de las ideas afirmativas, interrogativas, interpelativas. Bueno, hay diferentes formas de expresar las ideas y esas diferentes formas de expresarlas son lo que caracteriza a dichas ideas principales, secundarias. Entonces también tenemos que tener un poco de destreza en ello. Esto hace parte del nivel de inferencial, del nivel donde vamos un poco más allá de lo que se presenta a simple vista en un texto. Y una quinta evidencia que nos presentan es identificar el tipo de relación que existe entre diferentes elementos de un texto. Es decir, cuando nos presentan textos discontinuos, ¿qué son textos discontinuos? Son las gráficas, son las caricaturas, son las imágenes. Sobre una sola imagen podemos estructurar todo un discurso, toda una narración, toda una novela. Entonces, ¿qué tanta relación existe entre esos elementos que se nos presentan en estos textos y el nombre, el título, la narración o quizás las partes que conforman ese texto discontinuo? ¿Vale? No es complicado, pero sí quiero que miren que no se trata solamente de leer, que el ejercicio de leer es un ejercicio riguroso y que leer se lee en todo momento, se lee no solamente las letras, digamos, de manera prosaica, sino que se leen las gráficas, se leen las imágenes, se lee la realidad, se lee uno mismo también cuando se está meditando, cuando se está haciendo una reflexión, también esa destreza de aprenderse a leer. Bueno. Y un siguiente nivel, que este es un poco más que requiere una disciplina un poco mayor y que nos lo van a evaluar, que es el nivel crítico, es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. ¿Qué nos van a sugerir aquí o qué nos van a preguntar? Establecer la validez de implicaciones de un enunciado en un texto, es decir, qué tanta pertinencia tiene un texto frente a una realidad e identificar qué tipo de texto es, ¿no? Argumentativo, expositivo, en fin. Establecer las relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. Es como un texto, recuerden ustedes que no hay ideas propias, que cada idea se alimenta de ideas como que se han desarrollado a nivel pedagógico, filosófico, histórico, que alimentan la voz de ese autor o que alimentan ese texto. Entonces, ningún texto es solo o es uno individual, sino que está alimentado o está reproduciendo diferentes voces y diferentes enunciados. Quizás esa sea la gran riqueza de los textos y es una de las riquezas que tenemos en el país, que la diversidad étnica permite también establecer diferentes voces y diferentes textos dentro de una misma composición como tal. Reconocer contenidos valorativos presentes en un texto, ¿no? ¿Qué contenidos son de valor? ¿Qué contenidos están haciendo parte de ideas primarias, de ideas secundarias? ¿Y cuáles son las ideas fuerzas? ¿O qué es lo que la intención, cuál es la intención que el autor nos quiere emitir en esos textos? Entonces, hay muchos elementos aquí. Reconocer, No, reconocer. A ver, y por la que favor, no me vamos a diga, silenciar micrófonos. Vamos vaya, a dígale, silenciar. mierda. Allá la Vamos. A ver, me voy a permitir silenciar micrófonos en Andrés Guapi, por favor, silencie su micrófono. Muy bien, gracias. Bueno, también hay unas estrategias discursivas en un texto, es decir, hay unas intenciones. Nosotros cuando escuchamos la radio, cuando miramos un programa de televisión, tenemos que tener esa destreza también para identificar cuáles son las intenciones discursivas que hay detrás de todo eso. Recordemos que siempre hay una posición política, siempre hay una historia, siempre hay un contexto que es el que permite la creación de dicho texto. Entonces, lograr identificarlo también es importante, identificar qué hay detrás, qué me quiere decir que no está escrito, sino que hay detrás de esa multiplicidad de voces que me encuentro yo en los textos. Y por supuesto, la contextualización adecuada
de la información que se contiene en él, ¿no? ¿Qué tanto tiene un rigor de veracidad? ¿Cuáles son los ítems para identificar esos rigores de veracidad que me presenta el texto? O quizás esté hablando desde la subjetividad como tal. Bueno, entonces un poco yendo ahí avanzando, vamos a mirar que no es tan sencillo, no es hacer crítica por criticar, sino que la lectura y la aprehensión de un texto implica muchas capacidades nuestras, lo que diría el ICFES, muchas competencias que nos van a evaluar y que son exámenes bastante largos, van a ustedes estar aproximadamente con 118 preguntas en las cuales van a estar un poco cansados, pero que también la idea es esa, el ICFES quiere que nos cansemos al responder estos exámenes, pero también depende de nuestra disciplina, de nuestra rigurosidad en la preparación que nosotros podamos hacer de estos exámenes, realmente exámenes que den valor al esfuerzo que hemos tenido durante los años que hemos venido formándonos como licenciados y licenciadas, ¿vale? Hay tipos de textos que nos van a presentar, ya les contaba yo a ustedes, textos continuos, en algunos unos ejemplos literarios son, por ejemplo, la novela, el cuento, la poesía, la canción, la dramaturgia. Y a nivel informativo, el ensayo, la columna de opinión, la crónica, la noticia, en fin, son textos continuos que yo los leo de izquierda a derecha, ¿vale? Son textos como tal. Y los discontinuos se refiere a las gráficas, a los cómics, a las tablas quizás que tenga que interpretar, a los diagramas, a los avisos publicitarios, a los manuales, a imágenes como tal. Esos son textos discontinuos. Entonces, lo mismo, los tres niveles de comprensión del lectora aplican a textos continuos y discontinuos, y eso es importante ahí tenerlo en cuenta. ¿Cómo están distribuidas? Y para ir finalizando un poco las preguntas en las pruebas a ver. Entonces, a ver, ay, perdón. Están distribuidas de esta manera. Vamos a tener en textos continuos, que ya les decía los que se lee de izquierda a derecha, vamos a nivel literario, vamos a tener 15% de preguntas, a nivel informativo 70%, y cuando digo informativo se refiere a noticias, artículos de opinión, ensayos, diferentes textos científicos que se planteen. ¿Listo? 70% es un porcentaje bastante elevado, por eso los invito a que escuchen noticias, a que se enteren de qué está pasando en el país y en el mundo, porque seguramente esa sea una de las temáticas que se aborden en estas pruebas. A ver. Y también vamos a tener textos discontinuos, a nivel literario un 6% y a nivel informativo un 9%, es decir, que vamos a estar leyendo gráficas, barras, diferentes imágenes de las cuales vamos a extraer una información y de la cual nos van a también a formular preguntas. Debido a la limitación del tiempo, nos dice el ICFES, en la aplicación de estas pruebas se va a realizar el módulo de lectura crítica, ellos le llaman así, y que es la lectura crítica, va a tener no contiene más de 500 palabras. Aquí también nos van a evaluar la escritura, ya les decía yo. Y la escritura va a ser una pregunta nada más, donde ustedes la van a responder con el lápiz o con el lapicero que yo generalmente creo que es con lápiz, mirado 2, sabían decir, pero que finalmente sirve un lápiz número 2, más allá de la marca. Y esa pregunta también va a ser una comprensión de lectura que ustedes van a responder ya sin seleccionar, sino una pregunta con modalidad abierta. Eso es importante que lo tengan en cuenta allí. En el porcentaje de acuerdo a los niveles. En el primer nivel, que es el nivel literal, donde identifican y entienden los contenidos locales que conforman un texto, perdón, van a tener solamente 26% de preguntas. No son 26 preguntas, son 26% de preguntas. En el nivel inferencial, donde yo voy más allá de lo que meramente me presenta el texto,
van a tener un nivel de 40% de preguntas, donde van a comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Ese es el nivel inferencial. Van a tener, repito, 40% de preguntas. Es decir que hay que, digamos, ejercitarnos en dicho nivel. Y en el nivel que yo diría que es el que tiene mayor complejidad, que es en el crítico propositivo, que es el nivel donde nos van a llamar a reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, vamos a tener un 34% de preguntas. Si ustedes se dan cuenta, en los dos niveles con mayor dificultad son los dos niveles que tenemos mayor cantidad de preguntas. Entonces, pues, importante eso para que lo vayamos ejercitando y lo tengamos en cuenta. Vamos a mirar un ejemplo. Un ejemplo del texto. No sé quién me quiere ayudar a leer. Estimados estudiantes, ¿cómo cepillarse los dientes? ¿Quién me quiere ayudar a leer? A ver. Yo, profe. Vale, te escucho. Muchas gracias. ¿Cómo cepillarse los dientes? Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más fuerte los cepillamos. Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de los minutos, de 2 minutos, perdón, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comida o la placa dental. Bente Hassen, experta en el cepillado de los dientes, dice que es una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera. Dice, tampoco olvide la lengua. De hecho, esta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento. ¿Cómo cepillarse los dientes? Es un artículo de una revista noruega. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Miren ustedes entonces, a primera vista, ¿cómo se llama el texto? ¿Cómo cepillarse los dientes? Pero como no nos plantean en el título signos de interrogación, es una afirmación, ¿vale? Exacto. Estamos de acuerdo allí. Segundo, así como de nivel literal, cosas que nosotros tenemos que ir mirando. A ver, voy a habilitar el chat para que vayamos respondiendo. Es una afirmación, muy bien. En el primer renglón, que en este caso sería el primer renglón, pero en el caso de que nos presenten una poesía se llamaría verso. En ese primer renglón, si ya hay una afirmación, ya hay una pregunta, no hay una afirmación, ya hay una pregunta, ¿vale? Son cosas muy básicas. Entonces, miren cómo se cita, la forma en cómo se plantea o se trae a colación la voz de a quien se cita, en este caso de Bente Hansen. ¿Cómo se lo cita? Para yo saber qué es, esa es una cita textual. Pone unos signos, ¿cuáles son esos signos? A ver, miremos en el chat. ¿Cuáles son los signos que me permiten identificar la voz textual? Muy bien, entre comillas, muy bien. Aparte de las comillas, que es donde me está diciendo es literal, es exactamente la voz de quien está hablando, también hay unos signos de exclamación, ¿vale? Entonces, todo eso hace parte del simple texto, de lo que dice allí. Vamos a intentar resolver algunas preguntas. ¿Sabe cómo tengo el pelo? ¿De qué grande? Bueno, vamos a hacer silencio, por favor. Tienen abierto el micrófono. ¿Quiénes tienen abierto? A ver, otra vez. ¿Qué quiere hacer?
Listo. Muy bien. Bueno, aquí están unas preguntas. Entonces dice, ¿cómo cepillarse los dientes? ¿De qué trata el artículo? Vamos a intentar en el chat responder la pregunta. ¿De qué trata el artículo? A, de la mejor manera de cepillarse los dientes. B, del mejor tipo de cepillo de dientes a utilizar. C, de la importancia de una buena dentadura. D, de la manera en que las distintas personas se cepillan los dientes. Linda dice A, pero ¿por qué es que abren este micrófono? Ah, ya va. A, dicen por acá, Marisol, Angie, muy bien. A, muy bien. Vicky, también Cristian, Marcela. Bueno, parece que hay, hay uniformidad en la respuesta, la A. Vamos a ir por la segunda. Vamos a ir por la segunda. ¿Cómo cepillarse los dientes? ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? ¿Qué recomiendan los investigadores británicos? Esa es la pregunta. A, cepillarse los dientes tanto como sea posible. B, no intentar cepillarse la lengua. C, no cepillarse los dientes demasiado fuerte. D, cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. Ahorita les voy a dar las respuestas. Bueno, hay acá C, miro que Sebastián, Yadira, Mayra responden C. Parece que hay confluencia en la respuesta. Vamos a mirar las respuestas, que estos son simplemente de nivel literal. A ver. Muy bien, en la primera la A y la segunda la C. Estuvo bastante sencillo y estuvo muy bien. Vamos a avanzar con la misma lectura, otras dos preguntas. Pregunta 3. Considera que el texto es ambiguo en. Entonces tendríamos que saber qué es ambiguo, que es una palabra que se utiliza mucho. A. Determinar la forma correcta de cepillarse en tiempo y movimiento. B. La relación que existe entre el cepillado y la alimentación. C. A ver, silencien micrófonos, por favor, otra vez. Permítanme, voy a silenciar. Listo, a ver. Entonces iba. B. La relación que existe entre el cepillado y la alimentación. C. La fuerza al cepillarse los dientes. D. Cepillarse la lengua con más frecuencia que los dientes. ¿Cuál es la respuesta? Angie, Casilda, me dicen A. A, bueno. A, muy bien. A, perfecto. Bueno, vamos, parece que la A. Vamos a ir por la pregunta número 4. Una de las carencias que presenta el texto es, aquí ya lo estamos criticando, ¿vale? De las carencias que presenta el texto es A, el no hacer alusión a las múltiples marcas de cremas y cepillos dentales que facilitan la tarea. B, generalizar la forma de cepillado sin tener en cuenta aspectos óseos de la naturaleza humana. C, únicamente presentar la postura errada de un sector de la investigación. D, el texto es completo y no presenta carencias. ¿Cuál respuesta será? Por acá dicen que la A también. La D, la B. La C, la A. Bueno, este estuvo como más discusión parece que hubo aquí. Vamos a mirar las respuestas. Listo, muy bien, gracias a los que participaron. En la primera pregunta la respuesta era la A y en la segunda la respuesta era la B. ¿Qué es lo que pasa con estas respuestas? Que nosotros, como tal, podemos tener muchas discusiones y, si ustedes se dan cuenta, todas las respuestas tienen un grado de veracidad, es decir, que son parcialmente válidas, más solamente es una la que contempla la generalidad o la totalidad del texto y que plantea su intención. Entonces, en eso tenemos que ser muy buenos lectores extrayendo la información, ¿vale? Porque no nos podemos quedar en una parte. En una parte es el nivel literal. Tenemos que más bien mirar la intención general de todo el texto. Y un poco para ir acabando, vamos a tener otros espacios como de capacitación, pero yo quisiera que ustedes hagan uso de estas herramientas con las que cuenta la UNAT y también el ICFES
de preparación para dicho curso. Entonces, perdón, de preparación para dicho examen. Una herramienta con la cual contamos es este que se llama en el ICFES, ICFES Saber Pro. Podemos digitar en Google ICFES Saber Pro. Y hay una parte donde dice acerca del examen Saber Pro. Ahí nos van a dar todas las indicaciones, hay unas guías, hay preguntas, hay las fechas sobre las cuales se van a aplicar las pruebas. Hay los niveles de lectura, están los tipos de preguntas que se nos van a plantear, los módulos. Recuerden que los módulos ellos los llaman como a los ejes en los cuales nos van a evaluar: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés digamos, los ejes en los cuales se nos va a evaluar. Entonces, ahí hay mucha información y también hay una caja de herramientas que ustedes fácilmente desde su celular, a ver, silenciemos nuevamente. Jenny Imbacuán, le pido por favor que esté atenta y silencie sus micrófonos. Entonces, aquí en el ICFES hay una caja de herramientas donde ustedes pueden descargar una serie de ejercicios a manera de ejemplo que los pueden responder y que les van a dar también la respuesta correcta para que ustedes, digamos, identifiquen si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Entonces, esa caja de herramientas viene por cada uno de los ejes o de los módulos, como lo llama el ICFES, que nos van a evaluar. Los invito a que hagan uso de ellas. Lo pueden hacer desde el celular, desde un computador, y está en línea, está abierto siempre. Entonces, vamos a tener la información directamente desde el ICFES. Sin embargo, la universidad también, la UNAD, que siempre está atenta de estos procesos, ha generado un curso que yo se lo recomiendo mucho, que es un curso automatizado de lectura y escritura, que es un curso gratuito. Este curso gratuito que ustedes lo pueden hacer las veces que quieran y van a aprender muchísimo. De hecho, yo lo hice, se aprende mucho. Es un curso que también lo certifican. Tiene, si ustedes miran aquí en la segunda gráfica, tiene 3 entornos, tiene unas categorías, los va a ilustrar en los tipos de texto, en las competencias, en los diferentes niveles de lectura. Entonces, también es un curso preparatorio que yo los invito a que lo realicen. Es en línea, por supuesto, haciendo uso de su campus virtual, lo pueden cursar, es totalmente gratis. El CBLE, que es este Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, donde está este curso de lectura y escritura automatizado, y también hay otros cursos de investigación y recursos educativos que ustedes pueden hacer uso precisamente para la preparación de estas pruebas saber. Con esto, ¿qué quiero decir? Que recursos hay muchos. Estamos haciendo esta primera capacitación, una de 3 que vamos a tener en este periodo académico, pero que lo más importante es que ustedes tengan la voluntad y tengan la disciplina para generar de este proceso de preparación un proceso autónomo, responsable y también muy consciente. Entonces, bueno, estos son los insumos que hay. Si ustedes gustan, yo les puedo enviar esta presentación, ya se las facilitaré con sus líderes de nodo para que ustedes la tengan y puedan estar como un poco más más pilosos o más atentos en hacer uso de este tipo de tecnologías que se tienen a la mano, ¿vale? Yo les agradezco mucho. ¿Me prestas tu cargador? Yo les agradezco mucho su participación y bueno, no sé si hayan más preguntas o quizás ustedes, permítanme un momento que se va a descargar el computador. Ya. Y yo les estaré escuchando en unas 3 preguntas que se puedan hacer quizás por el chat para que ustedes tengan claridad sobre ello y pues podamos concluir con esta capacitación en este momento.
Los escucho, ahorita sí ya pueden habilitar su micrófono. Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Bolívar Correa Ruiz y la verdad tuve complicación para ingresar. Cuando logré estar ya en la reunión, ya miré que iban con unos ejercicios, iban avanzados, pero mi pregunta es, la próxima sesión, ¿para cuándo sería? Quiero estar, o estarán avisando también por correo con los tutores. Muy bien, muchas gracias, Julie. Sí, bueno, vamos a tener la siguiente sesión, se la ha programado para el... Juli, ¿verdad? Se la ha programado para el 27 de este mes, pero ya de manera oportuna se les estará enviando la invitación y también, por supuesto, los líderes de cada uno de los nodos estarán recordándoles para que ustedes participen. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta? Con mucho gusto. Listo. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron aquí atentos, que participaron y yo espero pues que todo esto que hemos charlado un poco sea de gran valor y que les genere pues muchas preguntas, muchas inquietudes para que sigan profundizando sobre el tema. Le doy la palabra a Linda Jacome. Muy buenas tardes. Yo quisiera saber si hay algún tipo de simulacro con las pruebas Saber Pro, como para uno también ir ensayando con el simulacro. Si hay algún simulacro virtual en línea. Bueno, gracias Linda, esa es una muy buena pregunta. En la página del ICFES y también en estos cursos que yo les estoy diciendo, como el de lectura y escritura, hay diferentes simulacros que ustedes pueden aplicar, que pueden hacer, ya les digo que son gratuitos, y que van a evaluar pues las competencias que se tengan frente al tema. Entonces los pueden hacer y no solamente, créanme estudiantes, que no solamente va a servir para las pruebas Saber Pro, sino también van a mejorar muchísimo su nivel académico, su nivel de comprensión de lectura en todos los escenarios. ¿Listo? Bueno, nada, muchísimas gracias a Luz y a todos los que estuvieron aquí. No hay link de asistencia. Esta era una capacitación de alguna manera. Ustedes la hicieron, no era obligatoria, pero... Ver, espérenme, silencio. Dentro de la bandeja cayó. No, Yo pero te la bandeja no tenía agua. Muchas gracias, profe Andrea. Silencio. Bueno, entonces, a ver, por favor, voy a silenciar a todos porque es que no sé, no puedo hablar. Listo. Entonces les digo, ya les estaremos informando en las siguientes capacitaciones que vamos a contar con también diferentes tutores. En este caso aquí saludo a mi amiga Cristina Goyes, quien me va a estar acompañando en una siguiente capacitación, y otros tutores también que gozan de gran desarrollo, de gran experticia en el tema pedagógico y que va a ser de mucho valor también. Estas no son capacitaciones obligatorias, sin embargo es muy importante que asistan y a mí me alegra haberme encontrado con ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Se me cuida.